Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 68. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puedes decir, o siquiera pensar en decirle a los demás, que se te ha dado crédito? Que todo tu estatus social, todo lo que has construido y ganado en los últimos años, se basa en un acto que en realidad nunca realizaste. Su nombre es Kurotsuchi, nieta hija del anterior Tsuchikage, portador de la espada roja de Konoha y asesino del daimyo asesino de Inokuni. Esa es la historia que contaron. Esa es la historia que todo el mundo cree. Una mentira necesaria para todos, pero nadie lo sabía. Las últimas palabras de Koutou, su advertencia sobre los traidores, sus declaraciones de inocencia, con su asesinato ante sus ojos, le dieron a esas palabras, esas advertencias, un nuevo peso que la había acompañado durante todos esos largos años. Alguien quería que sus pueblos entraran en guerra. Alguien quería este derramamiento de sangre sin sentido. Pero ¿cómo decirles eso? ¿Cómo pensar siquiera en decirle a alguien que su respeto por ti, o más aún, su falta de odio y su desconfianza abierta se basaban completamente en una mentira? No podía, por más que lo deseara. Si lo hubiera hecho, lo máximo que hubiera podido esperar habría sido un pseudo exilio, volver a su condición de paria en su propia casa. Al menos allí podría intentar detener la marea, frenar la marcha implacable hacia otra guerra. Había tenido éxito en algunas medidas, había fracasado en otras, pero la marcha no se detendría, el ansia de venganza, de retribución. Y, a juzgar por la multitud allí reunida, parecía que los halcones de guerra finalmente conseguirían su deseo. Reconoció los rostros de todos los presentes, y cada uno de ellos reforzó la idea de que esto no sería nada más que una simple reunión para discutir el funcionamiento diario del pueblo. Daisuke, el capitán de Anbu. Hirotaro, jefe de la tesorería. Asangi, médico jefe. Akatsuchi, su viejo amigo, que había sido puesto a cargo de supervisar sus fuerzas Chunin en pie, y finalmente, ella misma. Su posición era más ceremonial, política. Pero había conseguido la única victoria verdadera que podían mantener en su nombre contra Konoha en este conflicto. Hija y nieta de Kage, una de las pocas que conocía el diseño de la capital y el palacio. Ella tenía voz, aunque estuviera medio estrangulada. La puerta se abrió y entró su Kage. Mochizuki Chiyome fue la primera kunoichi de su aldea en ascender al rango. Era alta y tenía una gracia esbelta. Se rumoreaba que tenía una relación lejana con el Nidaime, pero al ser no solo bastarda, sino también huérfana, era difícil decirlo. Kurotsuchi nunca la había visto pelear. Pocos vivos lo habían hecho. Pero los registros decían que había sido general durante la Tercera Guerra, joven para un puesto tan alto. Incluso había luchado contra el Hokage Yondaime y sobrevivió, como lo demuestra el único trozo irregular de kunai que cuelga de su cuello. Un fragmento de la técnica característica del Yondaime, el Iraisin, que conservó desde entonces. Luego ella misma aterrizó en prisión. Lo que había hecho para merecer la sentencia, o lo que había sucedido para que la liberaran era información confidencial para prácticamente todos, salvo los ancianos de la aldea, el daimyo y la propia mujer. Y nadie parecía tener prisa por compartirla. Sin embargo, hasta ahora, Kurotsuchi podía decir que sus antecedentes penales, cualesquiera que fueran, no habían afectado su ética de trabajo. Ella había reparado gran parte de la infraestructura dañada dejada por la infame incursión de Hirus en Sarutobi, había abierto el comercio con las aldeas cercanas de Tsuchi-no-Kuni, había negociado acuerdos y préstamos del daimyo y otros nobles de la corte, era la fuerza impulsora detrás de los avances diplomáticos que habían logrado para adquirir alianzas con las aldeas menores junto con Kumo, duplicó sus campañas de reclutamiento y expandió sus regímenes de entrenamiento, elevando sus números a algo que pudiera considerarse como algún tipo de estándar para una aldea más grande en un tiempo récord después de sus aplastantes derrotas a manos de Konohagakure. Chiyome se sentó con un suspiro. Su cabello oscuro, lacio como una hoja de tinta, le cubría un ojo y los miró a todos con una especie de fría indiferencia antes de centrar su atención en Hirotaro, el jefe de la tesorería. ¿En qué medida nuestro acuerdo con Kumogakure ha afectado a nuestras reservas? ¿Qué reservas? Se burló Hirotaro. Entre sus demandas, las retiradas masivas realizadas para fines clasificados, la expansión de nuestro ejército y la reparación de nuestra infraestructura, básicamente estamos pidiendo prestado más que nunca al daimyo. Necesitamos comenzar a permitir que se realicen misiones de mayor rango con mayor frecuencia. Daisuke negó con la cabeza. Konoha ha estado vendiendo información sobre nuestros Hounin, nuestros Anbu e incluso nuestros ninjas cazadores.
Enviarlos con su información flotando en todos los vientos y disponible para todos los ninjas nucleares y fuerzas enemigas es simplemente pedir que al menos un tercio de nuestras élites mueran antes de que siquiera veamos la primera batalla. Otro resultado de la infame incursión de Hiruzen. En todos los años transcurridos desde entonces, ella dudaba que algo, ni siquiera la muerte de su abuelo y su padre, hubiera asolado la aldea de forma tan completa. Conociendo todas sus técnicas más prohibidas, la identidad de sus Zanbu, los secretos de sus ninjas cazadores, Konoha había estado vendiendo información al mejor postor, cosechando los beneficios mientras otros mordían a Iwagakure como 1000 hormigas diminutas, matándolos de un mordisco a la vez. No podemos sostener este nivel de gasto sin un suplemento para mucho más bajo. ¿Cuánto tiempo entonces? Interrumpió Chiyome, recostándose en su asiento y cruzando un pie sobre el otro. ¿Indulto? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tengamos una crisis económica? Hirotaro resopló y miró hacia el cielo, pensando. 1 año, como mucho, respondió con gravedad. Esta guerra debe terminar en 1 año o necesitamos un milagro para evitar una implosión económica total. Entonces, tenemos poco tiempo que perder, asintió ella, volviendo la mirada hacia Akatsuchi. ¿Cuál es el estado de nuestra fuerza principal de Chunin y cuándo podrán estar listos para ser desplegados en los frentes? Bueno. Akatsuchi tragó saliva con fuerza, recuperando visiblemente la compostura. Nuestras fuerzas están, en este momento, a poco más del 70% listas para el combate. Los 30 restantes están en misiones de bajo riesgo o de baja médica. Hay 3 divisiones de 200 Chunin cada una listas para ser desplegadas en cualquiera de nuestros aliados a lo largo de la frontera, y una más para acción de reserva que se utilizará como refuerzos. Envíen la llamada y los Chunin en misión podrán ser llamados de vuelta en no más de 4 días. Ella asintió antes de volverse hacia Daisuke. ¿Nuestros Zanbu y Jounin? Engordamos y nos aburrimos, gruñó el hombre. Todos estamos preparados y ansiosos por tener otra oportunidad en Konoha. Esta vez, no perderemos ante Sumokuto no su Sharingan. El Shodaime, Nidaime e incluso Sandaime escribieron sobre métodos para combatir estos linajes. Los hemos desempolvado y memorizado, cada uno de nosotros. Son las mayores amenazas, sin duda, asintió Chiyome. Pero Konoha no se limita solo a ellos. El lobo sangriento, el traficante de la muerte, la bestia verde. Tsunade, Orochimaru y Uzumaki han tomado aprendices, y el aprendiz de Uzumaki es uno de los Jinchuriki de Konoha. Cada uno es poderoso a su manera, así que no permitas que tu búsqueda de ellos te ciegue ante otras amenazas. El capitán asintió. Entendido, señora. Asame, asintió con la cabeza al médico jefe. Nos enfrentaremos a Tsunade de los Sannin. Su experiencia le ha permitido a Konoha debilitar a la oposición por desgaste en el pasado, ¿será un problema esta vez? Yo, no lo creo, señora. Asame, en opinión de Kurotsuchi, no estaba hecha para ser una shinobi de primera línea y eso se notaba. Si bien tenía una mente brillante para los libros, médicos o de otro tipo, nunca había adquirido la actitud o la habilidad para alcanzar algo más alto que un Chunin. En la habitación del hospital, la mujer era brillante, con una mano firme que la acompañaba. Pero aquí, mirando fijamente al ninja más poderoso de la aldea, sus inseguridades e incompetencias se mostraban de manera evidente. Se encogió y se movió nerviosamente bajo la mirada de Chiyome, tartamudeando durante su informe sobre las mejoras y expansiones realizadas al cuerpo médico de Iwagakure y los mejores métodos que las tropas podrían emplear para posiblemente hacer que el trabajo de Tsunade sea significativamente más difícil. Venenos que eran difíciles de detectar, diseños de armas destinados a maximizar la infección y otras cosas de esa naturaleza. Chiyome lo asimiló todo en silencio y con algún que otro asentimiento respetuoso, antes de informar a Akatsuchi que debería designar a un puñado de Chunin para implementar estos métodos. Lo cual impulsó a su desventurado amigo a intentar, discretamente, escribir algunas de las sugerencias para más tarde, para no olvidarlas. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia? Fue solo cuando vio que todos los ojos se volvían hacia ella que se dio cuenta de que le habían hablado. Tuvo que girar la cabeza y mirar a Chiyome con un ojo, el punto ciego que le había dejado el otro ojo dañado hizo que Kurotsuchi no lo viera cuando la mujer se volvió hacia ella con su mirada fría. ¿Me lo preguntas? Fuiste el vencedor de las llanuras del monzón. ¿Y conoces a nuestro enemigo Kurotsuchi, no? Solo conozco a 2 ninjas de Konoha, dijo, enfadada. No entiendo cómo piensan o actúan sus Kage. De todos modos, la mujer se encogió de hombros, te lo estoy preguntando. Apretó los dientes.
Sintió que la trampa se cerraba alrededor de su cuello y no supo qué demonios hacer al respecto, salvo responder. Miró el mapa de las naciones tallado en la mesa y apretó la mandíbula mientras pensaba cuál era la mejor manera de proceder. Finalmente, ella asintió para sí misma. Envía las 3 divisiones de Chuunin a nuestros aliados en Kusagakure y Takigakure. Kusa es el más débil entre los dos, así que envía a la división que quede ahí, en lugar de dividirla. Deja a Ame por el momento. ¿Por qué?, preguntó. Son los que más nos apoyan de los 3. También son los menos defendibles, replicó Kurotsuchi. Konoha atacará por allí. Ya lo han hecho antes. Esperarán simplemente marchar a través de ellos, y lo harán, entonces envías las reservas. Taki al norte, Kusa al sur. La segunda división en Kusa puede usarse para realizar incursiones dentro de Inokuni y las reservas avanzan desde nuestras propias fronteras, rodeando cualquier fuerza que Konoha envíe a Ame por 3 lados. Eso suponiendo que sean lo suficientemente tontos como para enviar todo a Ame y no atacar las 3 aldeas a la vez. Si lo hacen, sus líneas serán débiles. Llamaremos a las reservas para reforzar a Ame, pediremos al Daimyo que envíe a sus hombres y luego contactaremos a Kumo para que avance desde el noreste. Suna podría hacernos lo mismo desde el suroeste. Por eso la segunda división de reserva está en el sur, en Kusa, trató de no parecer presumida. Sin mencionar a los Jounin y a los Anbu que estaremos reteniendo aquí para emergencias. La mujer asintió. Bastante decente. Y si falla, yo seré el responsable, se burló mentalmente Kurotsuchi. Chiyome se volvió hacia los demás. Quiero que todos nuestros soldados y recursos estén preparados para la guerra en exactamente 15 días. ¿Entendido? Sí, Tsuchikage-sama, dijeron al unísono. Ella permaneció en silencio, hecho que lamentó cuando algunas miradas se volvieron hacia ella, pero no las suficientes para pronunciar las palabras. La Godaime asintió. Muy bien. Pueden retirarse. Kurotsuchi se puso de pie, tomó su sombrero de la mesa y se lo colocó sobre la cabeza, sus ojos oscuros la miraban. Ven conmigo. Sintió una punzada de inquietud que le atravesaba el estómago, lo que quedaba de su ojo izquierdo le picaba con un dolor sordo que tuvo que reprimir para no frotarse a través de la tela que lo cubría. La mirada que Akatsuki le estaba lanzando no ayudaba. Ella se puso de pie, las patas de la silla raspando el suelo mientras Chiyome pasaba junto a ella hacia una puerta lateral. Se alejaron del grupo, saliendo por los pasillos laberínticos que conducían a lo más profundo de la montaña detrás de la Torre Kage. Ella trató de sofocar la aprensión que se agitaba en su pecho. Dime, Kurotsuchi, ¿crees que soy tu enemigo? Sus pasos eran fuertes. Hacía tiempo que habían abandonado los pisos de baldosas de la torre y se habían adentrado en las profundidades de la montaña. Las luces de emergencia colgaban intermitentemente en las cavernas. La tierra estaba seca bajo sus pies y la roca que rodeaba las paredes era de granito oscuro. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó ella. No te culparía si lo hicieras. Tu abuelo y yo no nos llevábamos bien. Su voz era extraña, melancólica y con un matiz venenoso, como si estuviera recordando un mal deseo. La nieta de Ryou Tenbin plantó sus pies y no dio ni un paso más. ¿Por qué?, espetó. Me estás arrastrando hasta aquí. Chiyome había caminado adelante, al menos 3 pasos antes de mirar por encima del hombro y notar que Kurotsuchi ya no la seguía. Es parte de la tarea que te asignaré, por supuesto. Hay algunas cosas que incluso los ninjas de más alto rango rara vez ven. Esta será una de ellas, dijo, con una sonrisa fácil en su rostro. La hizo temblar. Kurotsuchi se cruzó de brazos. Tienes razón. No confío en ti. Te veo como un enemigo. Chiyome inclinó la cabeza, como una serpiente que examina a su presa. ¿Estás rechazando una orden de tu Kage? ¿Quizás me estás dando una excusa? Ella apretó los dientes. La Godaime resopló. Si quisiera matarte por asesinato, no le habría dicho a la mitad de mi personal, en público, que me reuniría contigo en privado. Esto es parte de tu misión. Ahora ven conmigo y deja de poner a prueba mi paciencia. Su voz no dejaba lugar a discusión. No ladraba, ni gruñía, ni silbaba, pero la princesa Iwa percibía una corriente subyacente de peligro, como si un cuchillo le rozara ligeramente la nuca. Ella siguió marchando. Hace años, dijo la mujer cuando Kurotsuchi llegó a su lado y se puso a su lado. Tu padre te pidió que le entregaras toda la información que tenías sobre Uchiha Itachi y Naruto Uzumaki, cuando se descubrió que usaron algún tipo de técnica de ilusión masiva para derrotar a nuestra fuerza principal, ¿correcto? Ella asintió. Lo hizo. Y lo hice yo.
Ya había recibido muchas críticas por supuestamente ocultar el hecho de que tenían los linajes Sharingan y Mokuton. Tu padre planeó formar un equipo contigo posiblemente como miembro para casar a los dos, pero luego los exámenes Chunin y Amegakure se presentaron y alteraron esos planes. Ella lo recordó. Habría sido un equipo de sus mejores Anbu, los Anbu que finalmente colocó en la emboscada que terminó con su muerte y la de Koutou. Estoy pensando en poner en marcha esos planes. Tú eres quien mejor conoce a esos dos. Por eso tu presencia es necesaria. ¿Quieres que forme parte de un equipo?, preguntó ella, levantando una ceja. ¿Y para eso tuviste que arrastrarme hasta aquí? Creo que comprenderás la necesidad de mantener el secreto una vez que los conozcas. Sonrió. Kumo creará su propio clan. Nadie desea el regreso de esos linajes malditos. Cuanto antes los destruyan, sin herederos, más felices serán todos. Llegaron a una puerta. Una simple puerta de madera de arce que ella abrió y Kurotsuchi encontró al otro lado una habitación bien iluminada. Fueron las personas dentro de dicha habitación las que la dejaron congelada. ¿No puedes hablar en serio?, susurró horrorizada. Somos. Su paso pesado, su enorme tamaño, no sabía cómo había podido acercarse sigilosamente a ella en un espacio tan reducido, pero lo había logrado. Han se cernía sobre ambos, su brazo derecho entero ahora de metal grueso y rojo, no muy diferente de su armadura. Su rostro, lo poco que se podía ver, era una letanía de cicatrices y la máscara ahora hacía las veces de aparato respiratorio mientras su pecho subía y bajaba con un sonido mecánico de engranajes y maquinaria. Te presento a tu equipo, Kurotsuchi-san. No tuvo que mirar. Podía oír a la mujer sonriendo. Lejos al sur, en el cadáver destartalado que era la ciudad de Amegakure, una kunoichi de cabello azul estaba doblando grullas de papel. El origami había sido su pasatiempo desde que tenía memoria. Las grullas de papel estaban tan arraigadas en sus dedos que podía doblarlas detrás de su espalda y con los ojos cerrados más rápido que la mayoría de las personas. Se decía que concedían deseos. Nunca lo hicieron, sin importar cuántos doblara. Pero aún así los dobló, aunque más no fuera para mantener sus manos ocupadas en esos momentos de laxitud, en los que los planes ya estaban establecidos y las batallas aún no podían librarse. La respiración profunda, antes de la zambullida. Sus dedos se deslizaron sobre las páginas mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia contra el metal del edificio. Miró la grulla de papel, blanca y doblada en ángulos perfectos. La tomó, la sostuvo en la palma de la mano y la miró fijamente, con la barbilla apoyada en el puño. ¿Estoy tomando la decisión correcta? No era la primera vez que se hacía esa pregunta. Las cosas que había hecho durante todos esos largos años, tratando de ayudar a sacarlos del lodo, pesaban sobre la parte de su mente que todavía se consideraba una persona, y no la extensión de la voluntad de alguien, luchando por un recuerdo. La pequeña grulla dio tantas respuestas como deseos, y ella la dejó caer de su mano para caer sin fuerzas al suelo.